En la actualidad, la palabra Therian circula cada vez con más fuerza. Personas que sienten un vínculo profundo con lo animal. Pero esta idea plantea una pregunta inevitable. ¿Es realmente algo nuevo o tiene raíces mucho más antiguas de lo que imaginamos? Para responderla, no basta con mirar el presente. Ajustamos las coordenadas. Activamos la máquina del tiempo para viajar a distintos momentos de la historia. Civilizaciones separadas por siglos, culturas que nunca se conocieron entre sí, y sin embargo, unidas por una misma creencia. La idea de que el ser humano podía cruzar el límite entre lo humano y lo animal. Acompáñenme. Comenzamos el viaje. Mucho antes de que existieran las ciudades, los templos o la escritura, el ser humano ya buscaba algo más que sobrevivir. En cuevas y llanuras abiertas, rodeado de peligros constantes, comenzó a observar a los animales que lo rodeaban. Su fuerza, su velocidad, su resistencia. Aquellas cualidades no solo eran admiradas, eran deseadas. En muchas culturas prehistóricas, los rituales incluían el uso de pieles, colmillos y máscaras animales, no como ornamentos, sino como herramientas simbólicas. El cazador no se disfrazaba, se transformaba. Durante el rito, abandonaba su identidad humana para adoptar la del animal que invocaba. La frontera entre uno y otro no era clara. Estas prácticas, documentadas en arte rupestre y restos arqueológicos, muestran una idea persistente. El ser humano creía que podía cruzar ese límite, que lo animal no era algo externo, sino una fuerza que podía habitarlo, aunque fuera por un momento. En el mundo del antiguo Egipto, esta idea tomó una forma distinta. Aquí, la unión entre lo humano y lo animal no pertenecía al ámbito del mito primitivo, sino al corazón mismo de la religión. Los dioses eran representados con cuerpos humanos y cabezas de animales. No era una metáfora, era una afirmación de poder. Anubis, Horus, Sobek, cada uno encarnaba cualidades animales elevadas al plano divino. Los sacerdotes, durante ceremonias específicas, utilizaban máscaras sagradas para representar a estas deidades. En esos rituales, el individuo dejaba de ser un hombre común, se convertía en un canal. Para los egipcios, lo animal no era inferior ni salvaje, era una expresión legítima de lo sagrado. La transformación no era temida, era venerada. Aquí, el cruce entre formas no era un desvío, sino un orden natural del universo. En la Grecia antigua, la relación entre el hombre y el animal adquirió un tono distinto. Los mitos hablan una y otra vez de transformaciones, hombres que se convierten en bestias, no por elección, sino por castigo, por deseo o por transgresión. El relato de Licaón, transformado en lobo, no es una simple fábula, refleja el temor a perder la condición humana. En la tradición griega, convertirse en animal significaba cruzar un punto de no retorno. La metamorfosis implicaba la disolución del orden, la ruptura de las normas que separaban lo civilizado de lo salvaje. Aquí, la frontera existía, pero era frágil, podía romperse. Y cuando lo hacía, el resultado no era liberación, sino condena. El animal seguía presente como una posibilidad latente, siempre al acecho. Con la llegada de la Edad Media en Europa, la idea de la transformación tomó un giro aún más oscuro. Lo que antes había sido ritual o mito pasó a convertirse en sospecha. Registros judiciales y textos religiosos hablan de hombres acusados de comportarse como animales, de vivir como lobos, de abandonar su forma humana. La Iglesia interpretó estos casos como signos de posesión o herejía. Ya no se trataba de símbolos. La transformación era vista como una amenaza directa al orden divino.
Las máscaras desaparecieron de los rituales y reaparecieron en los juicios. El hombre bestia se convirtió en un peligro social. No debía ser comprendido, sino perseguido. El mismo impulso ancestral seguía ahí, pero ahora era reprimido. La historia mostraba una vez más cómo una idea podía sobrevivir, cambiando de rostro. En el norte de Europa, durante la era vikinga, la transformación adoptó una forma distinta. No era mito ni acusación, era identidad. Las sagas nórdicas mencionan a los Berserkir y a los Ulfednar, guerreros asociados al oso y al lobo. Combatían cubiertos con pieles animales, entrando en un estado de trance que los separaba del resto de los hombres. No afirmaban convertirse físicamente en bestias, pero actuaban como si lo fueran. Su fuerza, su resistencia al dolor y su ferocidad en batalla alimentaron la creencia de que el espíritu del animal los habitaba. Aquí, la transformación no era castigo ni herejía, era estrategia, era poder. El animal no representaba una caída, sino una elevación en el campo de batalla. Una vez más, la frontera entre lo humano y lo animal no desaparecía, se volvía permeable. Al observar estas civilizaciones en conjunto, surge un patrón imposible de ignorar. Culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de historia compartieron una misma inquietud: el deseo, el temor o la creencia de que lo humano no era una forma cerrada. Máscaras, rituales, dioses híbridos, relatos de transformación. Los elementos se repiten, aunque los contextos cambien. No hay evidencia de contacto directo entre muchas de estas sociedades, y sin embargo, la idea aparece una y otra vez. La historia no toma partido, no define identidades ni establece verdades absolutas. Solo registra lo que las sociedades creyeron posible en su tiempo, y una de esas creencias fue que el ser humano podía cruzar sus propios límites. Desde los rituales prehistóricos hasta los juicios medievales, la transformación aparece como una respuesta a preguntas profundas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿Y hasta dónde llega nuestra naturaleza? Las respuestas cambiaron. La pregunta permaneció. Hoy, al observar estos registros, no encontramos conclusiones definitivas. Encontramos huellas, testimonios de una idea antigua, repetida y persistente. Una idea que la historia conserva, sin juzgarla, simplemente recordándola. Las coordenadas comienzan a desvanecerse. La máquina del tiempo regresa lentamente al presente. A lo largo de la historia, el ser humano ha dejado innumerables huellas de aquello que creyó posible. Algunas se transformaron en mitos, otras en rituales, otras en temor. La historia no toma partido, no explica por qué estas ideas surgieron, solo confirma que estuvieron ahí. Si quieres seguir viajando por los rincones más emblemáticos del pasado, suscríbete a Arcanorb y déjanos en los comentarios. ¿Crees que estas ideas surgieron por coincidencia? ¿O que el ser humano siempre sintió una conexión real con lo animal? Te leo en los comentarios. Me despido por hoy. El próximo viaje ya está en marcha.